Y en este video lo que quiero compartirte es cómo trabajamos en nuestro trading intradía, analizando en este caso a Netflix en velas de un minuto y aquí la jornada completa del último viernes, el 4 de septiembre. Entonces, algunos detalles que te quiero compartir de cómo utilizamos las velas, más que nada, líneas de soporte y resistencia para determinar nuestras entradas en lo que llamamos una estrategia de scalping, que es obviamente intradía, es tratar de tomar movimientos cortos y tratar de entrar de la mejor forma posible, ya sea en movimiento al alza, en algún call, en opciones, o en algún movimiento a la baja en un put en opciones. Entonces vamos acá, estamos aquí en el comienzo, ¿verdad? Aquí estaría la apertura, si ves aquí 9:30, bueno, ahora Nueva York, ahí abrió la primera vela, una vela roja, luego otra segunda vela roja 2 minutos, la tercera ya de una vela, en este caso yo la coloreo de blanco, ¿no? Pero le decimos siempre rojo negativo y verde al alza, ¿verdad? Para los efectos de la nomenclatura. Pero bueno, aquí ya inició un movimiento interesante que terminó en esta vela acá arriba, 9:38. O sea que en 8 minutos hizo un buen movimiento al alza que terminó en el precio de 99,67 aproximadamente. Y luego esta vela con esta cola de techo nos indica que quizás, y un volumen interesante, que quizás ya se agotó el movimiento y obviamente lo confirmó una vela roja siguiente, 9:39. Esa vela de confirmación nos daba una posible entrada, en este caso en un put, ¿verdad? Tratando de tomar este movimiento a la baja, que obviamente estaba bastante anunciado, pero había que tratar de entrar y el tema de la salida es importante. Aquí vemos que en la vela de las 9:43, o sea que 5 minutos después, dio una fuerte cola de piso, lo que es entrada de compradores nuevamente, ¿verdad? Que trajo el precio nuevamente a este valor, a 99,39. Ahí había que haber tomado una decisión a ver si cambiaba nuevamente la tendencia o seguir en ese. Si teníamos un buen stop de protección, por ejemplo, si hubiéramos entrado aquí en este precio, en la confirmación, con un buen stop, hubiéramos seguido en la operación y quizás salir. Una buena salida hubiera sido aquí, ¿verdad? En las 9:51, en esa vela, cuando después de la última vela roja confirmó con una vela positiva, ahí sería una buena salida con un buen profit, ¿verdad? En 98,24 ya son 70 centavos aproximadamente, un poquito menos, 50 centavos, hubiera sido una operación bastante interesante. Luego, una segunda posible entrada en largo, en call, hubiera sido acá abajo, ¿verdad? En la vela de las 10:15, que coincide generalmente con esa hora de reversión, las 10:15 de Nueva York, que es una hora donde el mercado revierte, y bueno, aquí produjo un fuerte cambio nuevamente en Netflix en este caso, con esta cola de piso, que lo confirmó con la siguiente vela, y ahí teníamos con una entrada quizás aquí en este precio, en 97,83, haber tomado un buen profit porque llegó casi a nuevamente tocar los valores 99,67, lo superó incluso, pero era una buena entrada. Luego de ahí, obviamente estamos en una zona de fuerte resistencia que sobrepasó, llegó incluso a tocar valores de 99,91, pero ahí hubiera dado una nueva entrada, ¿verdad? Aquí, en esta zona, cuando confirmó, para tomar un profit aproximadamente de esta zona. Aquí hubo un pequeño rebote con consolidación, aquí estaba claro que acá estaba consolidando el movimiento para ver qué iba a suceder. Vino nuevamente abajo y a hacer una especie de doble piso, ¿verdad? Doble piso aquí con esta vela. Y aquí nuevamente empujó el precio hacia arriba y vino nuevamente a la zona de resistencia, aproximadamente 99,70, y ya estaba marcada esta. Interesante porque vino nuevamente estos valores, ¿verdad? Aquí a aproximadamente a establecer una especie de triple techo,
en la zona de 99.70 aproximadamente. Ahí se produjo una interesante resistencia intradía. Lógicamente luego de ahí hubo una especie de euforia, aquí se detuvo el movimiento, lo confirmó con esta vela roja y aquí vino nuevamente una caída, ¿verdad? Esta caída fue bastante interesante porque el movimiento siguió desde 11.51, 11.50 hasta 13.22. O sea que hubo bastante caída en el precio, llegando a tocar valores de 97.80. Aquí nuevamente cambió la tendencia, frenó el movimiento y aquí vino a tocar estos valores, ¿verdad? De 98.50. Aquí nuevamente cayó. Bueno, aquí hubo una nueva caída, ¿verdad? Fue esto es lo que se llamaría un pequeño rebote. Luego de la caída, pequeño rebote, para nuevamente venir abajo y aquí en 97.50 aproximadamente. Acá se produjo una clara consolidación. Aquí lo marcamos con este círculo. El volumen no se ve muy chico acá. Vamos a achicar un poquito. Achicamos un poquito acá. Ahí está. Acá sí vemos volumen muy escaso, muy poco volumen y consolidación clara, ¿verdad? Acá el movimiento quedó en esa zona entre 97.80, 97.60 aproximadamente, ahí no movió. Y acá se produjo un poco de acumulación de volumen. Aquí aumentó y bueno, aquí nuevamente levantó el precio, ¿verdad? Llegando a estos valores nuevamente 98.80. Ya hubiera dado una buena entrada en esta consolidación, era un excelente momento de entrada porque estábamos en zona de claro soporte. No había más rango de precio debajo. Si ven acá, prácticamente coincidió con esta zona debajo del día de las 10:15 y ahí era una buena señal, una buena entrada en call para tomar beneficios quizás en estos valores, ¿verdad? Acá ya podríamos haber tomado un buen profit, aproximadamente movió $1, hubiera dado un buen profit. Y bueno, aquí se produjo un pullback ordenado que llegó prácticamente a un 50% y nuevamente el precio empujó, ¿verdad? Eso estuvo muy interesante y así terminó el día de Netflix este viernes. Más que nada eso, te quería mostrar algunos detalles de cómo usamos las velas de 1 minuto para nuestras operaciones intradía. Básicamente detectar, muy importante, las resistencias intradía y los soportes intradía. Bueno, aquí te voy a marcar este soporte acá que produjo. Muy interesante. Eso nos da una idea de hasta dónde llegó el precio. Entonces era muy claro. Creo que las entradas más claras que hubo este día fueron este put aquí. Aquí en esta produjo 2 colas de piso, que era una buena entrada en call, con un buen stop, ¿verdad? Por debajo. Y una salida prácticamente un poquito antes de llegar al máximo. Quizás hubiéramos salido aquí, ¿verdad? Aquí quizás ya hubiéramos salido. Y luego nuevamente esta es una buena entrada cuando confirmó la caída. Sacar profit aquí y quizás la siguiente entrada había sido esta, ¿verdad? En el triple techo, perdón, aquí una nueva entrada en put para tomar un profit. Quizás aquí ya hubiéramos salido, ¿verdad? Porque estábamos cerca de esta zona, este mínimo diario aquí, que nos podía indicar una frenada, que no se produjo el cambio, pero obviamente ahí viendo en el momento nos hubiera dado una buena salida acá en esta zona. Y luego la entrada más clara creo que era esta consolidación. Aquí en esta fuerte caída, si lo hubiéramos seguido, en esta fuerte consolidación en zona de soporte intradía, era una buena señal de entrada, quizás en esta vela, aquí hubiera sido la entrada, para poder salir quizás en estos valores. Eso es todo por hoy, quería mostrarte este video y muchas gracias.